El agua es el reflejo de la mente. Cuando está tranquila, es capaz de reflejar el universo. Cuaderno de bitácora. Cuarto Veneris de las ascuas del hogar, año 11 del primer siglo del umbral de Era. En las pasadas eras, cuando la memoria de los hombres era joven, las civilizaciones de la Tierra compartían un lazo invisible que trascendía mares y montañas. Aunque sus lenguas eran distintas y sus tierras separadas por vastos desiertos, océanos o selvas impenetrables, sus tradiciones parecían entretejidas como si un único hilo uniera a todos sus pueblos. Sus rituales cosmológicos y litúrgicos y los actos sagrados que ofrecían en honor a los astros y los ciclos de la Tierra poseían una evidente similitud. Bajo cielos distintos, dada su ubicación, se postraban ante el sol naciente, trazaban líneas de sombra en los solsticios y erigían altares para recibir la bendición de la luna llena. Aunque las intenciones detrás de estos ritos podían variar, unos buscando el favor de los dioses, otros intentando descifrar los designios del futuro, y algunos con propósitos más oscuros, la metodología de sus ceremonias resonaba con una armonía asombrosa, como si respondieran al eco de un saber antiguo que persistía en sus almas. Pero antes de los mayas que trazaron en piedra el movimiento del cielo, antes de los egipcios y sus pirámides alineadas con las estrellas, antes incluso de los constructores que capturaron la danza del sol y la luna, existió otra civilización, una que no dejó escritura, pero cuyos monumentos perduran como testigos silenciosos en la vasta crónica de la Tierra. Fue una civilización de ámbito universal, cuyos dominios no se limitaron a una región ni a un continente, sino que abarcaban los límites del mundo conocido. Ellos fueron los primeros que vieron en la piedra y en la montaña un reflejo de los astros, en los valles y los ríos la corriente de los cielos. No construyeron con muros ni con ladrillos, sino que usaron la propia naturaleza como su herramienta. Sus monumentos eran las cumbres modeladas por el tiempo, los círculos de piedra colocados con un propósito que aún parecen desafiar la comprensión, y los senderos que recorrían la tierra imitando las líneas que trazan las estrellas en la noche. De este pueblo primordial, perdido ya en la bruma de los eones, heredaron las civilizaciones registradas sus rituales y sus saberes. Los antiguos pueblos recibieron, como un eco lejano, las enseñanzas de esta civilización olvidada. Sus métodos para medir el cielo, sus ceremonias en sincronía con los astros, el culto al agua y a la fertilidad, y su reverencia por la conexión entre la Tierra y el cosmos, eran vestigios de un conocimiento que no nació con ellos, sino que les fue legado. Quizá nunca sepamos sus nombres ni las palabras que pronunciaron al erigir sus obras, pero las piedras que colocaron y los rituales que inspiraron continúan permaneciendo a través de las eras, recordándonos que en los cimientos de nuestras civilizaciones yace la sombra de una cultura universal que comprendía, como pocos después de ellos, la verdadera armonía entre el hombre, el cielo y la tierra. Esta civilización olvidada caminó por el mundo, dejando tras de sí huellas indelebles en piedra y agua. Cada piedra que colocaron tenía un propósito, cada orientación una razón que se entrelazaba con el firmamento. Sus templos, elevados en las colinas y montes más altos, se alzaban en relación unos con otros, como si fueran notas de una melodía grabada en la piel del mundo.
Desde un santuario en una montaña lejana, se podía divisar, al amanecer del solsticio, la silueta de otro templo erigido sobre una colina distante, de donde los primeros rayos del sol cruzaban el horizonte y caían sobre sus altares. Estas alineaciones no eran fortuitas, sino fruto de un profundo saber que unía la tierra con los cielos. Cada punto cardinal se reflejaba en sus construcciones. Templos que miraban al este para recibir el sol naciente. Torres que se inclinaban hacia el oeste para despedir al astro rey. Y estructuras que conectaban con las constelaciones visibles solo en ciertas épocas del año. De esta manera, la geografía de sus templos no era aleatoria, sino un entramado celestial trazado sobre la tierra misma. Su arquitectura no era una imposición sobre la tierra, sino una continuación de ella, como si cada piedra que colocaran y cada canal que trazaran estuvieran destinados a nacer de la misma esencia del mundo. Sus monumentos no rompían la armonía del paisaje, parecían surgir de él, como si hubieran brotado del suelo o hubieran sido tallados por el viento y la lluvia. Era una arquitectura de orden orgánico, una danza entre la mano del hombre y las fuerzas de la naturaleza. Las colinas se convirtieron en cimientos, las corrientes subterráneas en arterias vivientes que fluían a través de sus altares y santuarios. Cada línea, cada curva, seguía el contorno del terreno, respetando la forma que la tierra misma había dispuesto. Incluso en la apariencia de sus obras, buscaban imitar la estética de lo natural. Las columnas recordaban troncos de árboles, las bóvedas evocaban cavernas, y las texturas rugosas de la piedra eran dejadas intactas para que sus monumentos se fundieran con el paisaje. En sus ojos, todo debía estar en contexto con la apariencia del mundo, como si su propósito no fuera construir algo nuevo, sino revelar la sagrada belleza que ya habitaba la tierra, escondida a simple vista. Pero no solo el cielo guiaba sus obras, también el agua fluía como un río de vida a través de sus monumentos, con la intención de rendir culto a la unión del cielo y la tierra. Estas gentes antiguas dominaron la ingeniería hidráulica como un arte sagrado, utilizando los cursos de agua para actos de libación y purificación. Sus templos eran conductos por los cuales la tierra ofrecía sus aguas al cielo. Y como si del reflejo de un espejo se tratase, el cielo devolvía las aguas en lluvias que caían de nuevo en los canales y cazoletas de los altares. Las corrientes que nacían de fuentes ocultas o ríos subterráneos eran guiadas con precisión por canales en la roca viva. En sus templos y dólmenes, el agua brotaba y corría con un propósito, deslizándose por pasajes que parecían cantar con el fluir constante, llevando ofrendas líquidas que conectaban a los hombres con las fuerzas invisibles de la creación. En sus altares, el agua de la lluvia se almacenaba en cazoletas, reflejando el vasto manto de estrellas nocturno, y se derramaba suavemente regresando de nuevo a la tierra. En cada uno de estos actos había reverencia, pues sabían que el agua no era solo sustento físico, sino un medio que unía al hombre con lo divino, un puente que ellos veían entre lo tangible y lo etéreo. Los santuarios megalíticos se extendían a lo largo de vastas calzadas, caminos de un propósito sagrado que atravesaban montañas, valles y llanuras. Estas calzadas no eran simples rutas para el tránsito, sino arterias litúrgicas que unían los templos y monumentos de su vasto reino. Aquellos que las recorrían en acto de peregrinación no solo viajaban a través del mundo físico, sino también hacia su propio interior. Cada paso sobre esas calzadas era un acto de conexión con las fuerzas que gobernaban tanto el universo exterior de la naturaleza
como el universo interior del ser. La civilización madre no solo alzó sus templos hacia los cielos y trazó largos caminos sobre la faz de la tierra. Los antiguos primigenios llevaron su obra a las profundidades del mundo, allí donde la luz del sol jamás penetra y el silencio se convierte en eco eterno. En las entrañas de la tierra, en cavernas vastas como catedrales y túneles que serpenteaban como ríos de sombra, ellos moldearon sus templos con una precisión que parecía desafiar incluso a la piedra misma. Allí, bajo el peso de montañas enteras, esculpieron un arte que aún yace oculto en lo profundo, y cámaras naturales que pocos peregrinos han llegado a vislumbrar en tiempos menos distantes. Las cuevas eran para ellos más que meros refugios naturales. Eran portales hacia un mundo interior, un lugar donde la tierra respiraba y donde el hombre podía escuchar el latido de su propio espíritu. En estas profundidades, los ecos de los cantos rituales resonaban como voces de los dioses, y el goteo constante del agua, cayendo desde el interior de la roca, se mezclaba con los murmullos del tiempo, como si la tierra misma hablara. En sus ceremonias, los hombres descendían no solo a los templos que habían creado, sino al misterio primordial del mundo, buscando en la oscuridad una conexión con lo insondable, un entendimiento que, como las estrellas en el cielo, les guiara incluso en las tinieblas. No era solo una travesía por las entrañas de la tierra, sino un viaje al propio abismo del alma, pues no bastaba con descender a las grandes cavernas donde el eco danzaba como un espíritu incorpóreo. Los peregrinos debían aventurarse también por galerías tan estrechas que parecían moldeadas por una mano invisible, hechas con la medida exacta de un hombre común. En aquellos pasajes angostos, donde la roca viva abrazaba el cuerpo como un sudario de piedra, el peregrino debía enfrentar no solo el peso del mundo que le oprimía desde arriba, sino también el enemigo que habitaba en su mente. El silencio se volvía atronador, el aire denso y cada latido del corazón retumbaba como un tambor que anunciaba su propia vulnerabilidad. Estas galerías no eran meros caminos, sino pruebas deliberadas, forjadas para confrontar el miedo primigenio del hombre, el miedo al confinamiento, a la soledad, a su propia fragilidad ante el inmenso e imperturbable poder de la tierra. Atravesarlas requería más que fuerza física. Era una batalla contra la desesperación que susurraba al oído, contra el impulso de retroceder y escapar. Impulso que debían desechar, pues estos pasajes fueron diseñados de manera unidireccional, haciendo imposible retroceder, obligando al peregrino a avanzar hasta el final, para poder voltearse y así regresar. Quienes lograban llegar al otro lado emergían con algo más que cansancio en sus cuerpos. Lo hacían con un entendimiento más profundo de sí mismos, pues en esos estrechos corredores la mente enfrentaba al enemigo que siempre había estado allí, oculto en las sombras del pensamiento. Y solo aquellos que salían victoriosos, habiendo soportado el peso de su propio ser, eran considerados dignos de estar en presencia de lo sagrado que aguardaba más allá de las tinieblas. Y así, esta civilización olvidada trazó una red de caminos y templos que abarcaban las vastas tierras del mundo entero, uniendo las cumbres de las montañas y las profundidades de la tierra en un único sistema sagrado. Sus iniciados no caminaban solos.
El susurro del agua y el canto del viento les acompañaban, y las estrellas, que guiaban su construcción, también guiaban sus pasos. En la actualidad, el espíritu de aquellos primeros constructores aún permanece. Se encuentra en las piedras que resisten el paso de los siglos, en los senderos que aún recorren los hombres modernos, en las profundas cavernas y corredores subterráneos, y en el cielo que, tal como ellos lo vieron, aún guarda los secretos de una civilización que entendió que el hombre, la tierra y los astros estaban profundamente entrelazados. Digamos que es evidente que el agua es uno de los elementos cruciales para la supervivencia del ser humano, viéndose así obligado a ubicar sus asentamientos y ciudades en localizaciones cercanas a nacimientos acuíferos o, en su defecto, cerca de lagos y ríos. Pero cuando uno revisa los vestigios arquitectónicos y la memoria de los antiguos pueblos, parece revelarse un procedimiento más meticuloso cuanto más se retrocede en su cronología. Estudios actuales, compartidos por diversos investigadores en el gran nexo de la red, revelan grandes erratas históricas respecto al Imperio Romano y su modus operandi, entre otras interesantes reflexiones. Estos impresionantes estudios muestran cómo los romanos fueron capaces de levantar maravillosas obras arquitectónicas que implicaban un alto conocimiento de ingeniería hidráulica, recogiendo el agua más pura que pudieran encontrar de nacimientos acuíferos y canalizándola en ocasiones hasta cientos de kilómetros para llevarla a sus ciudades, en las que un ciudadano medio podía disponer de ella, incluso mediante un grifo en su propia casa. A través de altos acueductos o túneles cavados a lo largo de colinas y montes, canalizaban el agua manteniendo una corriente constante, evitando que se estancara o entrara en contacto directo con la lluvia, manteniéndola tan pura como cuando surge recién filtrada de las profundidades de la tierra. Asimismo, otro nexo de la red, que se hace llamar ingeniería inversa, muestra un interesante estudio sobre las pirámides de Egipto. En su trabajo se revelan evidencias de que estos monumentos poseen elementos mecánicos relacionados con avanzados conocimientos de ingeniería hidráulica, definiendo la pirámide de Keops no solo como una imponente muestra del conocimiento de los egipcios, sino como una auténtica y colosal máquina hidráulica, revelando un verdadero ingenio en sus diseñadores. Esto me llevó a reflexionar sobre cómo pudieron construir semejantes monumentos. Se precisa una revisión de las líneas de pensamiento actuales, siendo necesario para llegar a nuevas conclusiones, basándome en la cooperación de diferentes estudios compartidos en el gran nexo de la red. En la historia del ser humano, el agua ha sido mucho más que un simple sustento. Ha sido el alma misma de las civilizaciones, una fuente de energía para hacer funcionar sus máquinas hidráulicas, y el vínculo sagrado entre los hombres y sus deidades. En todas las tierras del mundo, desde los vastos desiertos hasta las verdes llanuras y los remotos archipiélagos, el agua ha inspirado mitologías y religiones, y en sus ritos y ceremonias se encuentra el flujo de una reverencia universal. En las culturas de antaño, se alzaban cánticos para convocar las lluvias en los tiempos de sequía, cuando las nubes parecían haber sellado sus dones. Se ofrecían libaciones en templos y altares, vertiendo agua u otros líquidos sobre las piedras consagradas como un tributo a las fuerzas invisibles que gobernaban las estaciones y los ciclos de la vida. Para unos, el agua era el río eterno que sostenía el mundo, como en las historias de los antiguos sumerios. Para otros, era la lágrima de una diosa caída, el diluvio que purificaba
o el manantial que traía la inmortalidad. Los pueblos alzaron ceremonias de bautismo, purificación y fertilidad, todos marcados por el toque fresco de las aguas sagradas que parecían contener el poder de renovar tanto la tierra como el alma. En las estaciones, los hombres veían el fluir de la vida reflejado, la llegada de las lluvias que llenaban los ríos, el deshielo que anunciaba la primavera, el rocío que daba la bienvenida al amanecer. En cada rincón del mundo, el agua no era solo un elemento, sino un símbolo, una fuerza divina que unía a los hombres con la tierra y el cielo, recordándoles que sin ella, ni la vida ni el tiempo podrían seguir su curso. A lo largo del vasto mundo, el ritual de libación ha sido utilizado y heredado por los pueblos posteriores desde los antiguos tiempos de la civilización madre, siendo un elemento indispensable en sus respectivas liturgias. Aunque algunos lo aplicaban bajo contextos y matices diferentes, la raíz mecánica del acto se ha mantenido idéntica desde sus orígenes. En Mesopotamia, se realizaban libaciones como parte de los rituales a dioses como Marduk, Ishtar y Enlil. Los sacerdotes vertían agua, vino o leche sobre altares en templos, a menudo como parte de ceremonias agrícolas o de purificación. En el antiguo Egipto, las libaciones eran comunes en ceremonias religiosas y funerarias. Los sacerdotes derramaban agua, leche o vino sobre altares dedicados a los dioses, como Ra, Osiris o Isis, para purificar los espacios y honrar a las divinidades. En la tradición védica de la India antigua, se realizaban rituales conocidos como Abhishekam, que implicaban libaciones con soma, una bebida sagrada, agua y leche o mantequilla clarificada como ofrenda a los dioses del panteón hindú. En la religión tradicional china y los rituales confucianos, las libaciones con agua, vino o té eran comunes durante las ceremonias ancestrales o para honrar a los dioses como Shangdi, el señor de lo alto. También se realizaban para honrar a los antepasados en altares familiares. En muchas culturas africanas, como los Yoruba, se practicaban libaciones para honrar a los orishas, deidades, y a los espíritus de los antepasados. Se utilizaban bebidas como agua, vino de palma o licor local, vertidas en el suelo como señal de respeto. Los aztecas ofrecían libaciones de pulque, bebida fermentada de maguey, sangre y agua a los dioses como Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl. Los mayas derramaban bebidas rituales, incluyendo balché, bebida alcohólica sagrada, en cenotes o altares para honrar a los dioses de la lluvia y la fertilidad. Los incas practicaban libaciones de chicha, cerveza de maíz, en honor a sus dioses, como Inti, dios del sol, y Pachamama, madre tierra. Los nórdicos practicaban rituales de libación como los blots, sacrificios rituales a los dioses y espíritus. Realizaban libaciones de bebidas fermentadas como hidromiel, cerveza o vino. La bebida se vertía sobre altares, la tierra o incluso en hogueras sagradas. Se ofrecía a los dioses como Odín, Thor, Freyr y Freya, así como a los espíritus de la naturaleza y los ancestros. Los celtas realizaban libaciones con hidromiel o cerveza durante festivales y rituales sagrados en honor a sus deidades como Lugh, Brigid, Dagda y Morrigan.
y también a los espíritus de la naturaleza, como Side o Faeries. Los griegos realizaban libaciones con vino, miel, agua o leche durante ceremonias religiosas, sacrificios y celebraciones en honor a los dioses del Olimpo, como Zeus, Atenea o Dionisio. Eran vertidos sobre altares o directamente en la tierra como ofrenda. Los romanos heredaron esta práctica de los griegos. Realizaban libaciones para honrar a dioses como Júpiter, Juno y Marte. El vino era el líquido más utilizado, ofrecido a los dioses domésticos, Lares, y a las divinidades mayores. En el templo de Jerusalén, los sacerdotes realizaban libaciones de vino como parte de las ofrendas diarias y festivas, siguiendo las instrucciones de la Torá. Aunque el cristianismo tradicionalmente no adoptó libaciones como parte de su práctica central, los primeros cristianos en ocasiones realizaban libaciones en honor a los mártires o en rituales funerarios, y acabó siendo usado para el bautizo mediante agua bendita. Así como el acto de la libación, en el que un simple derramar de líquidos se tornaba en comunión con lo sagrado, los pueblos de todas las eras, desde las majestuosas civilizaciones con torres que rozaban las nubes, hasta las humildes aldeas ocultas entre valles y colinas, han mirado al cielo en busca de gracia. Con rituales tan variados como las lenguas que pronuncian los rezos, hombres y mujeres de todas las tierras ofrecían danzas, fuego y cantos, clamando a los espíritus del agua. En la cima de montañas sagradas o junto a ríos que reflejaban las estrellas, convocaban la lluvia con un anhelo compartido, el de recordar que aún en su diversidad, todos dependían del cielo y sus lágrimas para que la vida continuara.